Buenos días, bienvenidos a los que nos visitan. Precioso cantar al Señor. Lo que me pasa es que se me emociono cantando y después me quedo sin voz. Así que tengo que, como no sé cantar, tengo que regular. Bien, bueno, hermanos, vamos a estudiar las Escrituras. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y como siempre digo, corro con la ventaja de saber lo que vamos a estudiar, así que me puedo meditar un poco más en las canciones, porque sobre eso vamos a hablar hoy, sobre la gracia de Dios. Como de ninguna manera podemos ser salvos por nuestras obras. Gálatas, capítulo 3, y vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 25. Gálatas, capítulo 3, versículos 19 al 25. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Oramos. Amado Señor, venimos a ti esta mañana reconociendo nuestra incapacidad, nuestra necesidad de ti. Señor, rogando que tú nos ayudes a comprender tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para comprender las Escrituras, que tú obres en nuestros corazones duros, tú nos ayudes, Señor, ahora en este momento a esforzarnos por comprender tu palabra, esforzarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, examinarnos, Señor, a medida que vamos estudiando tu palabra. Dios, y tú nos hagas crecer a la imagen de tu Hijo, por favor, Dios. Tú nos santifiques, tú nos ayudes, Señor. Y también te pedimos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que no se han rendido a tu gracia, no se han rendido a la cruz, que todavía están confiando en sus obras, que todavía te están rechazando, Señor. Por favor, que tú tengas misericordia de ellos, como la has tenido de nosotros, y los llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una cuestión bastante debatida que necesitamos entender, es fundamental en la vida cristiana y la cual quizás no nos hemos detenido a meditar, es el lugar que tiene la ley en la vida del cristiano. ¿Qué lugar tiene la ley en la vida del cristiano? Bueno, esto generalmente ha llevado al cristianismo a dos vertientes. Una de ellas es el legalismo, donde se están agregando un montón de reglas para supuestamente decirnos cómo vivir la vida cristiana, y caemos en añadir a las Escrituras, en añadir reglas, en añadir cosas que tenemos que hacer. Entonces, si querés agradar a Dios, no puedes tener televisión en tu casa, porque la Biblia dice que tenés que huir de la inmoralidad, y entonces si vos tenés tele en tu casa,
te sometes a la inmoralidad. Y así, ¿no? A todos le encontramos, por supuesto, una excusa. Y tratamos de agregarle, le vamos agregando a la Escritura, similar a lo que hacían los fariseos. Si vos no tenés el culto familiar todos los días, estás pecando. Si vas al cine, estás pecando. Si haces... Bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia? Bueno, en ningún lado, pero le agregamos. Eso es lo que sería el legalismo. Y bueno, claro, detrás de todo eso en realidad hay un deseo, a la larga se termina cayendo un deseo de ser aceptado por Dios por medio de mis obras. Y eso es un error por no entender el lugar que tiene la ley en la vida del creyente. En un sentido, detrás de ese pensamiento legalista hay un deseo o hay un entendimiento de que si yo soy un creyente tengo que obedecer a Dios. O sea, está esa semilla correcta. Si yo soy un creyente genuino, bueno, debo obedecer a Dios, digamos. Pero claro, eso se distorsiona y se cae en el legalismo. Para contrarrestar el legalismo, la otra vertiente es el antinomianismo. Packer en su teología lo define de la siguiente manera: el antinomianismo centrado en Cristo alega que Dios no ve pecado alguno en los creyentes porque estos están en Cristo, quien ha cumplido por ellos la ley. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero dice, y por consiguiente, lo que ellos hagan en realidad no cambia nada, siempre que sigan creyendo. El punto es, bueno, como vos sos un creyente y estás en Cristo, ahora podés vivir como quieras, porque no estás bajo la ley. Entonces le dice a alguien, pero no puedes ir a un boliche. Si vos sos un creyente, está mal eso. Hermano, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Esa película que me acabas de mencionar me parece un poco subida de tono. Hermano, por favor, no estamos bajo la ley. Hermano, hace tanto tiempo no te congregás. Hermano, por favor, no estamos bajo la ley, ¿no? Se malinterpreta. Caemos de vuelta en lo que se llama el antinomianismo. Es decir, bueno, ya Dios me ha perdonado, así que vivo como quiero, ¿no? Tratando de contrarrestar el legalismo. Pero los dos son errores. Así que en esta mañana, casi digo tarde, esta mañana vamos a preguntarnos cuál es la función de la ley en la vida de un cristiano. O sacando en la vida de un cristiano, ¿cuál es en general, podemos decir? ¿Cuál es en general la función de la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Y vamos a ver 3 características de la ley que nos ayudarán a comprender su función. 3 características de la ley que nos ayudarán a comprender su función. Y la primera característica que vemos en el texto es que la ley nos es dada para ver nuestro pecado. La ley nos es dada para ver nuestro pecado. Versículos 19 y 20. Noten conmigo, por favor, ahí, en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pablo viene argumentando que la justificación no es por guardar la ley. Una persona no es justificada, recordemos el concepto de justificación. Ser justificado quiere decir ser declarado justo delante de Dios. Nadie es declarado justo delante de Dios guardando la ley mosaica, ni por ninguna obra. Pablo le dijo muy claro esto, si notan conmigo ahí por favor, en capítulo 2, versículo 21. Muy claro lo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo por la ley pudiese ser justificado, pudiese ser declarado justo, entonces por demás murió Cristo. Pablo dijo que el Espíritu Santo no se recibe por guardar la ley. Noten ahí en capítulo 3, versículo 1. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué Dios te ha dado su Espíritu? ¿Porque creíste en Cristo o porque guardaste la ley? Bueno, porque creí en Cristo, por supuesto. Noten que Pablo dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Noten ahí conmigo en capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y Pablo dijo que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Noten conmigo ahí en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces surge una pregunta lógica. ¿Y entonces para qué la ley, Pablo? ¿Para qué la ley? Si me estás hablando de manera tan negativa de la ley, ¿no? Parece que no sirve para nada entonces. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Es la pregunta obvia. Al Pablo hablar tan duro contra la ley, ¿para qué la dio Dios? Recordemos que la ley la dio Dios, la ley al pueblo de Israel. No solamente Dios le dio la ley al pueblo de Israel, sino que Dios en el Antiguo Testamento habla bien de la ley de muchas maneras. Por ejemplo, los profetas están constantemente llamando al pueblo de Israel ¿a qué cosa? A volverse a Dios, lo cual implicaba obedecer la ley, por supuesto. Los creyentes en el Antiguo Testamento hacían énfasis en la ley. Un creyente piadoso en el Antiguo Testamento, de cierta manera, se iba a someter, por supuesto, a la ley. O sea, Dios nos dio la ley y en el Antiguo Testamento vemos que fue buena en un aspecto. Entonces, Pablo, vos ahora me hablas de manera tan negativa de la ley. Entonces surge la pregunta, ¿y para qué la dio Dios entonces la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Y Pablo responde, y es importante seguir el argumento acá. Fue añadida, la ley, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida, noten conmigo ahí, en el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones. Y lo complejo acá de interpretar este texto es comprender la palabra a causa de las transgresiones, porque podría resaltar un aspecto positivo de la ley. La ley tiene un aspecto positivo, y es que en un sentido la ley, Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, y una de las cosas que hacía la ley de manera positiva era restringir el pecado. O sea, la salvación nunca fue por guardar la ley. Ya lo hemos dicho, la salvación siempre, Antiguo y Nuevo Testamento, la salvación siempre fue por fe. O sea, Dios, ahora vamos a ver, nunca dio la ley al pueblo de Israel para que ellos fueran salvos. Pero la ley tenía el aspecto positivo de restringir la maldad de las personas, de restringir el pecado de las personas. La ley también tenía el propósito en el Antiguo Testamento de cómo un creyente se relacionaba con Dios. Si vos sos un creyente del Antiguo Pacto, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo agradas a Dios? ¿Cómo sabes cómo se agrada a Dios? Bueno, guardando la ley. Entonces, en ese aspecto, la ley le enseñaba al pueblo de Dios cómo relacionarse con Dios, no cómo ser salvo, sino como un creyente justificado por la fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como un creyente justificado por la fe se relacionaba con Dios. Bueno, la ley lo regulaba eso. Incluso, algo que nos cuesta pensar, pero en la ley había gracia. En la ley había gracia, porque la ley te enseñaba si vos pecabas, ¿qué pasaba? Bueno, tenías que sacrificar un animal, lo cual no quitaba el pecado, pero sí cubría el pecado hasta la venida de Cristo. Así que en la ley había gracia, porque la ley te enseñaba cómo tu relación con Dios podía ser restaurada. Entonces, tenía un aspecto positivo. Ahora, todos estos aspectos que estoy hablando de manera positiva tienen que ver con el tema, podemos decir así, de la santificación en el Antiguo Testamento. De la santificación, de cómo relacionarnos con Dios. Pero el problema acá es que Pablo no está hablando de la santificación, lo hará más adelante, sino Pablo está hablando de la justificación. Cómo una persona es declarada justa delante de Dios. Y es en ese aspecto que la ley no es positiva. En ese aspecto, la ley es negativa. Y Pablo está hablando acá de un aspecto negativo. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. En el versículo 22 dice que lo encerró todo bajo pecado. O sea, está hablando de algo negativo de la ley. En el versículo 23 presenta a la ley como un carcelero. Así que Pablo no está hablando del aspecto positivo.
en el sentido de enseña cómo un creyente del Antiguo Testamento debe relacionarse con Dios, sino Pablo está acá hablando del aspecto negativo, porque está hablando de la justificación. Entonces, en cuanto a la justificación, la ley no es positiva, es negativa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada, dice Pablo, a causa de las transgresiones. La ley fue dada, podemos decirlo de otra manera, para mostrarnos nuestro pecado. Para eso fue dada la ley. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Y la ley no solamente fue dada a causa de nuestras transgresiones, no solamente la ley nos muestra nuestro pecado, sino que la ley, de cierta manera, incrementa nuestro pecado. Pablo dice en Romanos 7, 7 y 8, dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, por supuesto, Pablo no está diciendo que está muerto en el sentido de que no existe, porque él ya dijo en Romanos que de Adán a Moisés todos murieron. La paga del pecado es muerte. Ya habló de los que pecaron sin ley. Cuando Pablo dice ahí que el pecado está muerto, es que está como adormecido. El pecado está adormecido. Pero la ley, ¿qué hace la ley? La ley lo incrementa. No porque la ley sea mala. La ley lo incrementa por mi corazón caído. La ley me muestra mi pecado y de cierta manera la ley hasta hace que lo incremente. No por la ley, sino por mi corazón. Voy a dar una ilustración. Hace muchos años atrás había una publicidad, se vendían los audífonos para escuchar mejor, en el famoso Llame Ya, algunos lo recordarán, y se vendían los audífonos. Y entonces te mostraban los beneficios del audífono. Entonces estaba ahí el hombre con su esposa y decía, bueno, tu esposa puede dormir y vos podés bajar la televisión y subís el audífono y escuchás bien. O estás en una conversación, por ejemplo, donde hay mucho ruido y podés subirte un poquito ahí y escuchar un poquito mejor. Y te mostraba todos los beneficios del audífono. Y al final decía, prohibido para escuchar conversaciones privadas. Prohibido para escuchar conversaciones privadas. Y ahí decías, no se me había ocurrido, pero qué bueno está esto, ¿eh? No lo quería, la verdad que para mirar la tele no me interesaba, para escuchar no me interesaba, pero para escuchar conversaciones privadas está bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? ¿El problema es que está prohibido para escuchar conversaciones privadas? No, ¿el problema cuál es? Mi corazón, no se me había ocurrido. Ah, mirá qué bueno me está diciendo, no se me había ocurrido esto. Pero ahora que me decís, está bueno. Vas manejando y te dice, prohibido tal cosa, prohibido mandarse por arriba del césped. Ah, no se me había ocurrido, pero es verdad, corto camino por acá, no se me había ocurrido. ¿Cuál es el problema? Nuestro corazón. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. La ley no fue dada para que seamos salvos, la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado y hasta encima la ley incrementa nuestro pecado. Y Pablo sigue hablando de manera negativa de la ley. Noten conmigo ahí, por favor. En el versículo 19. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo acá está diciendo que la ley fue ordenada por Dios, por supuesto, pero Dios usó mediadores. Dios usó ángeles que le dieron la ley a Moisés y Moisés se las transmitió al pueblo. Pablo está resaltando acá el aspecto de que la ley tenía dos partes y la ley no era el trato directo de Dios con su pueblo. Dios se la dio a los ángeles por medio de Moisés se lo da al pueblo y la ley tenía la característica de que era bilateral. Dios cumplía su parte, el pueblo de Israel cumplía su parte. Dice en Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso dice el pueblo luego que Moisés le lee la ley. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La ley fue dada por medio de ángeles y por medio de un mediador.
Pero dice el texto, noten ahí en el versículo 20, al final dice, pero Dios es uno. Y es bastante complejo de interpretar eso, muchas posturas, pero entiendo que por el contexto que Pablo está hablando del pacto abrámico, Pablo está diciendo, la ley fue dada por medio de ángeles, por medio de un mediador, pero el pacto abrámico fue el trato de Dios con su pueblo. No hubo mediador, pero Dios es uno, es que no hubo mediador. Cuando Dios le dio el pacto a Abraham, hizo el pacto con Abraham, fue un pacto unilateral, como ya hemos visto, en el cual solamente Dios se compromete a cumplir, y es un trato directo de Dios con su pueblo. Así que la ley, recordemos esto, los judíos y los judaizantes estaban poniendo a la ley por encima del pacto abrámico. Y Pablo está diciendo, no, la ley es inferior al pacto abrámico y la ley es temporal. La ley nunca tuvo el propósito de que seamos justificados. No ese es el propósito. Dios no le dio la ley al pueblo para que el pueblo, obedeciendo la ley, fuese perdonado por Dios. Nunca fue el propósito. Jamás. La ley le enseñaba al pueblo la santidad de Dios, el carácter de Dios, le enseñaba cómo relacionarse con Dios, enseñaba cómo un creyente que pecaba podía restaurar su relación con Dios, enseñaba un montón de cosas, pero nunca, jamás, en ningún momento, Dios le dio la ley al pueblo para que ellos la obedecieran y de esa manera fueran perdonados, fueran justificados, fueran declarados justos. Por lo tanto, la función de la ley no es salvar a las personas. Y es de esa manera que la ley sigue teniendo aplicación para nosotros hoy. Y es la manera en la cual nosotros debemos usar la ley, que es para evangelizar. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, 1 Timoteo 1, 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena, Nuevo Testamento estoy leyendo, 1 Timoteo 1:8. La ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley es buena si se usa legítimamente. La ley tiene el propósito de mostrarnos nuestro pecado y hacernos ver que somos culpables. Y nosotros debemos usar la ley de esa manera cuando evangelizamos. A veces se suele comenzar una charla de evangelismo diciéndole a la persona, Dios te ama. Dios te ama. Así a veces empezamos predicando. Dios te ama. Dios te ama y quiere lo mejor para vos. Tengo una buena noticia. Sonríe. Dios te ama. Pero cuando vemos el libro de Romanos, Pablo diría, llora porque estás bajo la ira de Dios. Llora porque estás bajo la ira de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, etc. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en ese sentido tenemos que usar la ley. Para mostrar a las personas que no pueden ser salvos por sus obras. La ley lo que nos muestra es que necesitamos un Salvador. Nosotros no le enseñamos a la gente que si te bautizás, si venís a la iglesia, si lees tu Biblia, si servís en la iglesia, etcétera, 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 sos perdonado por Dios. No. Así no, esa no es la manera de usar la ley. Sino es decir a las personas, sos un pecador. Sos un pecador. Hablas con alguien y te suele decir, no, pero yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Está bien, una buena persona en comparación con quién. Quizás es una buena persona. Está bien, de verdad, es una buena persona. Pero en comparación con quién. Con Hitler. Yo también soy una buena persona en comparación con Hitler.
En comparación con mi vecino, bueno, quizás tu vecino es un desgraciado, así que tal vez sí, sos una buena persona. En comparación con tu familia, ¿en comparación con quién? O sea, hay personas que son buenas personas, podemos decirlo, humanamente hablando, son buenas personas. La pregunta es, ¿en comparación con quién? Hoy la sociedad está tan corrompida, la sociedad, que no hay que esforzarse mucho para ser una buena persona, ¿no? O sea, antes quizás tenías que esforzarte un poco más, hoy ya no. Entonces, ¿en comparación con quién sos una buena persona? Y ahí usamos la ley. Ahí usamos la ley para ayudar a ver a las personas su pecado. Como me gusta el misterio de Living Waters, ¿no? Bueno, la Biblia dice que no tenés que adulterar. Pero si vos mirás a una mujer en tu corazón, una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteraste en tu corazón. La Biblia dice que no matarás. Pero si vos te enojaste con alguien, ya cometiste asesinato en tu corazón. La Biblia dice que no mentirás. Pero alguna vez has mentido. La Biblia dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Que no debes cometer idolatría. Pero vos adorás a otras cosas antes que a Dios. Entonces, me acabaste de decir, me gusta como lo dicen, que sos un mentiroso, un adúltero de corazón, un idólatra, un profano y un asesino. ¿Sos una buena persona? No, no sos una buena persona. Yo tampoco soy una buena persona. Para eso tenemos que usar la ley. No usamos la ley para decir a las personas, si vos haces esto, Dios te va a amar. Así usan la ley a veces en las iglesias. Le dicen a los niños, de chiquito le empiezan a enseñar, bueno, si vos venís a la iglesia, si vos te portás bien, si vos obedecés a papá, si vos obedecés a mamá, si vos haces tu tarea de la escuelita dominical, si vos haces esto, Dios te va a amar. No, incorrecto. La ley, hermanos, fue dada para que veamos nuestro pecado. Y así debemos usarla. Así debemos usarla, sin temor. A veces evangelizamos y le decimos a las personas, bueno, algún pecadito habrás cometido, alguna cosita mala habrás hecho, alguna mentirita piadosa. No. Sos un blasfemo. Yo también soy un blasfemo. No cometiste un pecadito. Has blasfemado el nombre de Dios. Sos un adúltero de corazón. Has transgredido la ley de Dios. No cometiste un pecadito. No dijiste una mentirita piadosa. Sos un mentiroso, igual que yo. ¿Se dan cuenta? Necesitamos usar la ley para evangelizar. Necesitamos mostrar a las personas. Para eso fue la ley. Para que las personas no digan, cuando nosotros le decimos a las personas, bueno, algún pecadito habrás cometido. Bueno, entonces no es tan grave, ¿no? Y caemos en el dilema de, bueno, vos no vas a matar a alguien, vos no vas a mandar a alguien a cadena perpetua porque se robó una naranja, ¿no? No vas a hacer eso. No vas a cortarle la mano a alguien porque se robó 10 centavos. Claro, no diríamos eso, qué atrocidad. Entonces a veces las personas piensan, bueno, pero ¿cómo Dios va a mandar a alguien al infierno por toda la eternidad? Por haber dicho una mentira, una mentirita piadosa. Claro, el problema es que Dios no manda a alguien al infierno por decir una mentirita piadosa. No. Dios manda a las personas al infierno porque han pecado contra un Dios santo, han transgredido su ley, lo han blasfemado, le han dado la espalda, han cometido asesinato, adulterio. Así que el primer propósito de la ley, la primera característica, que la ley nos es dada para ver nuestro pecado, y así debemos usarla, hermanos. No debemos temer cuando evangelizamos. No debemos caer en una mentirita piadosa. No. Debemos confrontar a las personas con la ley de Dios y mostrar que no pueden ser salvos por sus obras. En segundo lugar, la segunda característica es que la ley nos es dada para guiarnos a Cristo. Y ahí está, cuando la persona ve que no puede ser salva por sus obras, se da cuenta que necesita ser rescatada por alguien más. Note conmigo ahí en el versículo 21. Pablo hace otra pregunta. ¿Luego es la ley contraria a las promesas de Dios? Claro, esa es la pregunta obvia. En Romanos 7:7, que también trata el tema de la ley, hace también una pregunta similar. ¿La ley es pecado? ¿Está mal entonces la ley? ¿Hay algún problema en la ley? Nosotros parece que Pablo está metiendo en un callejón sin salida. Hasta este punto, alguien podría pensar que los adversarios le dirían a Pablo, dale, decinos la verdad, Pablo, vos odias la ley, ¿no? Decinos la verdad. Pablo, vos sos un antinomianista. Decinos, Pablo.
Pablo, vos predicás un evangelio de gracia barata. De bueno, ya soy salvo y vivo como quiero. Decinos la verdad, Pablo. Decinos la verdad. Incluso cuando nosotros leemos la pregunta ahí, nota en el versículo 21, luego es la ley contrae las promesas. ¿Qué esperaríamos que diga? En nuestra lógica esperaríamos que diga, por supuesto. Claro que sí. Obvio. Pero noten lo que dice Pablo ahí. En ninguna manera. Meigenoito es una de las frases que usa Pablo para hablar de una negación bien fuerte. Diríamos en nosotros, en nuestro vocabulario, ni loco, ni ahí, ni a palos. En ninguna manera. Y noten por qué Pablo dice esto. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley, ¿por qué la ley no es contraria a las promesas? Porque tienen propósitos distintos. Los judíos pensaban que Dios le había dado la ley para que ellos fueran salvos por la ley. Entonces, claro, piénsenlo de esta manera. Si la salvación es, si yo puedo salvarme por obedecer la ley, o puedo salvarme por la fe, entonces hay dos caminos de salvación. Y uno contradeciría al otro, porque o soy salvo por guardar la ley, o soy salvo por creer. Uno contradeciría a la otra. Entonces, cuando Pablo dice, la ley es contraria a las promesas, si la ley fuese dada para que yo sea salvo, entonces sí la ley sería contraria a las promesas. Porque Dios me dio la ley para salvarme y ahora me dice que no tengo que obedecer la ley, sino que tengo que creer. Entonces, una cosa contradeciría a la otra. Pero no son contrarias porque los propósitos son distintos. Por eso Pablo dice ahí muy claramente, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No son contrarias, porque la ley nunca, jamás tuvo el propósito de salvar a nadie. Ya le hemos dicho cuando Pablo cita Levítico 18:15, cuando Dios le dice, haciendo estas cosas vivirás. Pablo está hablando de la vida en la tierra, del pacto mosaico. Si ellos obedecerían, iban a permanecer en la tierra. Claro, después los profetas posteriores lo usan para decirles que nunca vos podés agradar a Dios por medio de la ley, ¿no? Jamás. Y Pablo lo usa de esa manera, pero como una implicación. Pero cuando Dios le está diciendo, haciendo estas cosas vivirás, es que vas a vivir en la tierra. Si vos obedeces el pacto mosaico, que no pudieron, por supuesto, y fueron al exilio, pero si vos obedeces el pacto mosaico, vas a quedarte en la tierra. Pero la ley nunca, Dios le dio la ley al pueblo para decirlo, si vos haces todo esto que la ley dice, vas al cielo. Jamás. Nunca fue el propósito de la ley. Por eso Pablo dice, en ninguna manera, porque la ley no puede vivificar a nadie, la ley no puede darle vida a nadie, la ley no puede salvar a nadie. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Pienso muchísimo, estudiando esto, en los niños, en lo que le enseñamos a los niños, en las iglesias, que si ellos son buenos, si ellos obedecen a papá y a mamá, Dios los va a amar. No importa cuánto obedezcas a papá y a mamá, Dios no te va a amar de ninguna manera por obedecer a mamá y a papá. Pero así se les enseña a los niños. Moralismo. Ya lo he dicho muchas veces, tenés que ser fuerte como Sansón, valiente como Sansón. Tenés que, no sé, tener tal cosa como David, tal cosa como Daniel, tal. Moralismo, todo moralismo. Y los niños crecen en las iglesias pensando, wow, claro, si yo soy un buen niño, Dios me va a amar. No, estás bajo la ira de Dios. Si vos no te arrepentís, vas a perecer. Pero no le decimos a los niños, no le decimos eso. Le decimos, tenés que cumplir la ley. No de esa manera, porque nos chocaría si le decimos así. Pero le estamos diciendo a los niños, tenés que obedecer la ley. No. Bueno, tenés que obedecer la ley en un sentido claro, pero la ley no te va a salvar de ninguna manera. Claro, tenés que obedecer a papá y a mamá, por supuesto, pero eso no va a ser salvo por obedecer a mamá y a papá. Aun cuando sé que me encanta esto, porque lo he escuchado varias veces, hermanos de acá, y me encanta, a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando vas a disciplinar a tu hijo y le decís, ¿qué hiciste? Tal cosa. Pero está mal, yo tengo que disciplinarte ahora por esto. Papá, pero no puedo obedecer. Y ahí usamos la ley correctamente, es verdad, no puedes obedecer. Por eso necesitas un Salvador. Claro que no puedes obedecer. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de usar la ley
de manera correcta. El propósito nunca fue salvar a nadie. Nosotros no tenemos que predicar un evangelio que le dice a las personas que si vienen a la iglesia van a ser salvos, si se bautizan van a ser salvos, si acomodan su vida van a ser salvos. No. Noten lo que dice Pablo en el versículo 22, reforzando esto, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo se mueve, noten, de la ley a las Escrituras, probablemente para ya no solamente hablar del pacto mosaico, sino de todo el Antiguo Testamento. No solamente el pacto mosaico, el Antiguo Testamento nos enseña que no podemos ser salvos por nuestras obras. El Salmo 133 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Antiguo Testamento es eso. Dios, si vos mirás mis pecados, ¿quién se puede mantener en pie? Salmo 143:2: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La ley fue dada para que Dios encierre todo bajo pecado. Y probablemente ese todo, no solamente, por supuesto, habla de judíos, sino también de gentiles. Romanos 2:15 dice que la ley fue escrita en nuestros corazones. Toda persona tiene una conciencia de Dios. Las personas claro, hoy con la tecnología, la diversión, las series, todas esas cosas, se nos ha quitado la capacidad de pensar. Pero las personas que piensan y son reflexivas se preguntan una y otra vez: ¿cómo puedo ser perdonado por Dios? Hay un sentimiento de juicio, hay una conciencia de juicio. El joven rico corre a Jesús y le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Nicodemo, un fariseo, busca a Jesús para saber cómo entrar en el reino de Dios, porque hay una conciencia. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Aun cuando evangelizamos, hermanos, debemos entender que a veces nosotros queremos, en cierta manera, defender o mostrar la existencia de Dios. Yo creo que no, está bien si lo quiere hacer, no está mal, pero no es necesario. No es necesario. La persona te dice: pero yo no creo en Dios. Te está mintiendo. O se está mintiendo. Sí cree que hay un Dios. Claro, no cree en el Dios de la Biblia, está bien. Pero sí cree que hay un Dios. Porque Dios puso eternidad en el corazón de las personas. Aún sabemos en historias seculares que las personas más ateas en momentos de adversidad oran a Dios. Porque hay una conciencia de Dios. Hay una conciencia de eternidad. Por más que lo nieguen, saben que van a morir y van a enfrentar el juicio de Dios. Claro, muchas cosas no saben, pero lo saben porque Dios puso eternidad en el corazón. Hay una moralidad. ¿Por qué a nivel universal sabemos que matar está mal? ¿Por qué? Porque hay una moralidad que Dios puso en nuestros corazones. Entonces, la Escritura dice que Dios lo encerró a todo bajo pecado. Sea la ley mosaica, sea la ley moral de Dios. El punto es que la Escritura fue dada para mostrarnos que no podemos salvarnos por nuestras obras y por lo tanto que necesitamos un Salvador. Noten conmigo ahí versículo 23 de vuelta. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y es importante entender una frase acá en el versículo 23, cuando dice: antes de venir la fe. Antes de venir la fe. No es que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. No. Ya lo dijo Pablo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes de venir la fe es un sinónimo de antes de venir Cristo. Pablo dice en Gálatas 1:23: solamente oímos decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Predica la fe. ¿Qué es predicar la fe? Predicar a Cristo y a este crucificado, ¿no? O sea, antes de venir la fe es lo mismo, exactamente lo mismo que antes de venir Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que Dios lo encerró todo bajo pecado para llevarnos a Cristo, para mostrarnos que necesitamos un Salvador. La ley nos muestra que no podemos salvarnos por nuestras obras.
Así que la ley no es mala. El punto es que si la queremos utilizar para salvarnos, no podemos. El punto, y ya lo dijo en el pacto mosaico, el punto es que la ley era temporal. Era temporal. Para aquella fe, dice, que iba a ser revelada. La ley fue al pueblo de Israel por un tiempo, hasta la venida de Cristo. Aún, y me encanta esto, me encanta, aún cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, Él les promete que esa ley tiene caducidad. Dice en Deuteronomio 35, Deuteronomio dice, luego de que Dios le dice, bueno, si ustedes desobedecen, los voy a exiliar, y van a desobedecer y los voy a exiliar. Y dice en Deuteronomio 35, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten que cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, le dice, ustedes la van a quebrantar, yo los voy a hacer volver y les voy a dar, ¿qué cosa? Un nuevo corazón. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Un nuevo corazón. Así que Dios, aun cuando le da la ley, le está diciendo, ustedes no la van a poder cumplir, y yo voy a darle un nuevo pacto. Así que la ley, hermanos, la ley dice Pablo, ahí es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo, es bastante discutido la expresión ayo, algunos lo usan como una niñera, pero quizás nuestro ayo, los ayos eran cuidadores de los niños hasta que eran adultos y no eran niñeras, Lo que menos querías es portarte mal delante del ayo, porque les pegaban, los maltrataban, hacían muchas cosas malas. Así que Pablo está diciendo acá, la ley es nuestro ayo, es nuestro carcelero, para llevarnos a Cristo. La idea también ahí no solamente es de llevarnos a Cristo en el sentido del lugar, sino de tiempo, hasta que venga Cristo. En el versículo 26 dice, ya no estamos bajo ayo. El propósito de la ley es que veamos que no podemos ser justificados por nuestras obras y entonces veamos que necesitamos un Salvador, que alguien tiene que rescatarnos, que alguien tiene que salvarnos, que alguien tiene que cumplir la ley que no podemos cumplir y recibir la ira que nosotros merecemos. Ese es el propósito de la ley. Estás hablando con alguien y le mostrás la ley, pero sos un adúltero, sos un mentiroso, sos esto. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo salvarme? Entonces estoy bajo la ira de Dios. ¿Y qué hago? Cristo. Pone tu confianza en Cristo, que cumplió la ley que no puedes cumplir y murió en la cruz recibiendo la ira que vos mereces, para que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en Él, Él te regale la vida eterna. Eso lo dijo en 3.13, en Gálatas 3.13. Cristo nos redimió, nos compró de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo estaba maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que el propósito de la ley es mostrar a las personas que necesitan un Salvador. Necesitan ser rescatados y ellos no pueden por medio de sus obras. Así que así usamos la ley. Y por favor, no tengas miedo. No avances hasta que la persona no vea su pecado. No avances. A veces nosotros solamente queremos como decirle a la persona el evangelio así todo corrido, ¿no? Como, sos un pecador, mereces el infierno, Jesús es Dios, murió por tu pecado y vas al cielo. Y no le hagamos eso. Quedémonos. Y si la persona todavía no entiende que es un pecador, bueno, no vayas a la cruz, no le des el remedio todavía. No le des el remedio, esperá y mostrale y seguí razonando con la persona y seguí haciendo referencia a la ley y seguí hasta que la persona entienda, estoy bajo la ira de Dios, merezco la ira de Dios. Si yo me presento con mis obras, lo único que voy a recibir va a ser el infierno por toda la eternidad. No he cometido un pecadito, he pecado contra el Dios santo, mi pecado es tan grave que Dios tuvo que humanarse y morir en una cruz recibiendo la ira del Padre. ¿Cómo voy a hablar de pecadito? ¿Cómo voy a hablar de una mentirita piadosa cuando el Dios eterno tuvo que hacerse hombre y recibir la ira del Padre? ¿Cómo voy a hablar de una mentirita piadosa? No
No. Sos un pecador. Yo también, por supuesto. Y necesitamos un Salvador. Así que en primer lugar dijimos que la ley nos es dada para mostrar nuestro pecado, versículo 19 y 20. En segundo lugar, la ley nos es dada para guiarnos a Cristo. Una vez que entendemos que somos pecadores, ahí le decimos, necesitas un Salvador. Hace poco hablaba con una persona justamente de esto. Y yo me estaba evangelizando a mí, en realidad. Y yo le estaba diciendo, pero yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Yo transgredí la ley de Dios. ¿Cómo puedo salvarme? Pero él me decía, ¿no? Y bueno, pero si vos ahora te portás bien. Pero yo no me porto bien. No puedo portarme bien. ¿Qué hago? Yo no puedo salvar por mis obras. No puedo. Y la persona me dijo, ¿vos me estás queriendo decir entonces que Dios no te puede perdonar? Y yo le evangelicé ahí. Le dije, sí, Dios me puede perdonar. Dios me puede perdonar, pero no por mis obras. Así que, en primer lugar, la ley nos es dada para mostrar nuestro pecado. En segundo lugar, la ley nos es dada para guiarnos a Cristo. En tercer y último lugar, la ley nos es dada por un tiempo. La ley nos es dada por un tiempo. Y Pablo ahora va a argumentar justamente que la ley ya no está vigente. La ley ya cumplió su propósito. El pacto mosaico era un pacto temporal que iba a ser reemplazado por el nuevo pacto. Y noten cómo concluye Pablo ahí en el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, de vuelta, venida la fe, no es que antes la salvación era por obras. Venida la fe es habiendo venido Cristo. Por el contexto, ya lo hemos, no quiero ser redundante, pero ya lo hemos explicado. Venida la fe es una vez que Cristo ya vino, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién es el ayo? La ley. Por lo cual quiere decir que ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que cumplir el pacto mosaico. Cuando un judaizante te dice que tenés que circuncidarte, decimos no. No, porque eso es parte del pacto mosaico. Ya no estamos bajo el pacto mosaico. ¿Tenés que guardar el sábado? No, porque eso era parte del pacto mosaico. Ya no estamos bajo el pacto mosaico. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, muy claro esto. La ley tenía una función que era guiarnos a Cristo. Una vez que Cristo vino, ya no estamos bajo el pacto mosaico. Y aún pensando en el área de la santificación, tampoco. Hoy si vos querés agradar a Dios no tenés que ir al templo, que no está por supuesto, a sacrificar ningún animal. Ya está. Si vos sos un creyente, ahora Dios te ha dado su espíritu que mora dentro tuyo. Y a través del Espíritu Santo ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero Dios nos impulsa a obedecer a Dios. Dios nos impulsa a obedecerle a Él, perdón. Pero ya no estamos bajo la ley. Y necesitamos entender esto, porque muchas iglesias no entendemos o no entienden que no estamos bajo la ley. Y muchas de las cosas que se hacen en las iglesias tienen que ver con el pacto mosaico. Vani me contaba, el otro día no sé en qué iglesia, que tocaban el cuerno, como en el Antiguo Testamento, tocaban el cuerno. Pero, ¿por qué tocas el cuerno? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Israel lo hacía, sí, pero no somos Israel, no estamos bajo el antiguo pacto. Y si nos vamos a pensar lo mismo, cuando dicen a las personas, si vos no diezmás, te va a caer la maldición de Dios. ¿Pero por qué me va a caer la maldición de Dios si yo no estoy bajo el pacto mosaico? El pacto mosaico decía que si no diezmamos te iba a caer la maldición. Pues yo no estoy bajo, claro, no quiere decir que yo no tenga que ofrendar a Dios, no estoy diciendo eso. Pero ¿por qué me necesitas Malaquías 3:10? ¿Por qué me va a caer la maldición si yo ya no estoy bajo el pacto mosaico? Si vos obedeces a Dios, Dios te va a dar salud, prosperidad, papá. Mirá lo que dice Levítico. Pero ese es el pacto mosaico. Yo no estoy bajo el pacto mosaico. Yo puedo obedecer a Dios y aún así no tener salud, o ser pobre, o no tener prosperidad económica. No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta? Pero, y no se me ocurren muchas ilustraciones, nunca estuve en iglesias así, sé que muchos de ustedes sí, y se les va a ocurrir 1000 ejemplos más. 1000 ejemplos más donde se usa el pacto mosaico como ley para la iglesia. ¿Es una locura? No, ya no estamos bajo la ley. No tenemos que obedecer el pacto mosaico. Ahora, que no estemos bajo la ley no quiere decir que vivimos como queremos. No es antinomianismo, dice un comentarista, me gusta. Pero es importante subrayar que cuando Pablo dice que los creyentes no están bajo la ley, no está diciendo que los cristianos no tengan ninguna obligación de obedecer. Que nosotros no estemos bajo la ley no quiere decir que ahora no tengamos que obedecer a Dios.
Sus cartas, dice este escritor, sus cartas, incluida la de Gálatas, están llenas de mandatos que esperan que los creyentes obedezcan como expresión de la voluntad de Dios. El objetivo de su ministerio apostólico, el de Pablo, era lograr la obediencia de la fe por causa de su nombre entre los gentiles. Romanos 1:5. De hecho, el nuevo pacto había prometido un mayor grado de obediencia. ¿Se pusieron a pensar eso? El nuevo pacto promete más obediencia, no menos. Pablo dice que él no está sin ley, sino está bajo la ley de Cristo. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, claro que tenemos que obedecer la palabra de Dios, por supuesto. No estar bajo la ley, no estar bajo ayo, como dice Pablo acá, no está diciendo que ahora vivimos como queremos, que ahora no tenemos que obedecer, que ahora no pasa nada, todo es por gracia, vamos, todo por gracia. Siga, diría el referee, ¿no? Siga. No. Dice Gordon Fee y Douglas Stuart en su libro La lectura eficaz de la Biblia, ha habido cambios del viejo pacto al nuevo pacto. Dios espera de su pueblo, nosotros, pruebas de lealtad de cierta manera diferentes de las que esperaba de los israelitas en el Antiguo Testamento. Todavía espera lealtad. La cuestión es cómo se muestra esa lealtad que ha sido de alguna manera modificada. Lo que está diciendo es que nosotros, cuando Pablo dice acá, no estamos bajo la ley, no está diciendo que ahora vivimos como queremos. No. Está diciendo que no estamos bajo el pacto mosaico, que si nosotros queremos ser salvos por obras, nos ponemos bajo esclavitud, pero no está diciendo que tenemos que vivir como queremos. Y en ese sentido, que no estemos bajo el antiguo pacto, no quiere decir que no podamos usar la ley. Claro, la podemos usar para evangelizar, ya lo hemos dicho, pero claro, también lo podemos usar, podemos extraer principios de la ley. Y en ese sentido es correcto. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en la ley, que a los falsos profetas habría que apedrearlos. Bueno, no vamos a apedrear a nadie nosotros acá, pero sí nos muestra la gravedad con la cual Dios se toma la falsa doctrina. Cuando estás en una iglesia que no es sana y decís, bueno, que yo acá en mi iglesia no se predica el evangelio, pero son tan buena onda, todos los quiero tanto, voy de chiquito. Bueno, mirá, no le vas a decir andá a apedrear a la persona que predica, no le digas eso, por favor. Pero sí le vas a decir, bueno, ten cuidado, porque Dios se toma la falsa doctrina con seriedad. Al punto de que en el Antiguo Testamento se apedreaba a los falsos maestros. Y vos estás acá diciendo que no es tan grave. No, quizás sí es tan grave. ¿Se dan cuenta? Usás el Antiguo Testamento. Si vos estuvieses bajo la ley, tendrías que decirle, vamos, te acompaño y vamos a apedrearlo. Si estuviese bajo, como no estamos bajo la ley, de ninguna manera le vas a decir eso, pero sí le vas a decir, vas a traer un principio y le vas a decir, mirá, Dios se toma en serio el pecado. Lo mismo podemos decir, no nos vestimos como los sacerdotes acá nosotros. O no hacemos todas las cosas que tienen que hacer los sacerdotes, pero sí traemos principios. Dios se toma el servicio con seriedad. No podemos servir a Dios así nomás. Si queremos servir a Dios, hay que hacerlo en seriedad, ¿no? Y si tocaban un cadáver, tenían que apartarse, etcétera, etcétera. No hacemos eso, claro que no. Pero hay principios que extraer. No estamos bajo la ley, no queremos decir que no sirve para nada. Hay principios que extraer. Cierro con esta cita, me gusta, de vuelta, de Gordon Fee y Douglas Stuart. Dice lo siguiente, dice, la Biblia contiene todo tipo de mandamiento que Dios quiere que conozcamos, los cuales no están dirigidos a nosotros personalmente. Y me encanta el ejemplo que cita él. Dice, si no nos interesa construir barandas alrededor de las azoteas de nuestras casas, porque Deuteronomio 22:8 decía que si construías una casa nueva, vos tenías que hacer barandas en las azoteas. Bueno, si vos hoy te haces una casa y no haces barandas, no estás pecando. Y dice, Gordon Fee, dice, si no nos interesa construir barandas alrededor de las azoteas de nuestras casas, no tenemos que hacerlo, sí la ley, no nosotros. Dice Fee Stuart, dice, debemos, no obstante, deleitarnos en un Dios que se cuida de que los huéspedes de las casas no se caigan por las azoteas con las cuales no estaban familiarizados. ¿Se dan cuenta? Claro, Deuteronomio no te va a decir que vos tenés que hacer una baranda en tu casa. No es una ley, pero sí te muestra. Dios cuida del prójimo. Dios se preocupa por otros. Y hay principios
que podemos extraer, aunque no estamos bajo la ley. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cómo utilizamos la ley. No estamos diciendo que la ley es mala, no estamos diciendo que la ley es pecaminosa en sí misma, no estamos diciendo que la ley no sirve para nada, pero tenemos que tener cuidado cómo la usamos. La tenemos que usar para evangelizar, para llevar a las personas a Cristo, por un lado, y por otro lado, como creyentes podemos extraer principios, pero nunca hacerlos normas de la iglesia. Así que déjame preguntarte, si vos estás acá sin Cristo, ¿cómo estás queriendo salvarte? ¿Cómo estás queriendo salvarte? ¿Estás confiando en tus obras? ¿Estás quizás viniendo a esta iglesia, a la iglesia que sea, para que Dios te ame, para que Dios te acepte? ¿Servís al Señor en una iglesia para que Dios te ame? ¿Lees tu Biblia para que Dios te ame? ¿Estás tratando de hacer algún tipo de obra para ganarte el favor de Dios? No vas a poder. No vas a poder. ¿Estás tratando de ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen empleado, lo que sea, para que Dios te ame? Déjame decirte, no vas a poder. Dios dice que debes ser un buen padre, un buen esposo, claro que sí, pero ese no es el medio para salvarte. No es el medio para salvarte. La única manera en la que puedes ser salvo de tus pecados es confiando en Cristo, arrepintiendo de tus pecados y creyendo que Él es Dios hecho hombre, muriendo en una cruz en lugar del pecador, recibiendo la ira que vos merecés, resucitando al tercer día y mostrando que hoy es poderoso para salvarte si vos te volvés de tus pecados a Él. Así que yo te ruego, si estás sin Cristo, que hoy te vuelvas de tus pecados y pongas tu confianza solo en Él para salvación. Oramos. Amado Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que hemos mal utilizado tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que hemos querido ganarnos tu favor por medio de nuestras obras. Señor, perdónanos porque aún como creyentes nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de que somos perdonados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos olvidamos, Señor, de tu gracia y nos volvemos muchas veces a querer vivir vidas cristianas por obras. Perdónanos, Señor. Perdónanos también por las veces que hemos malinterpretado, mal utilizado tu palabra, Señor. Por favor, y ayúdanos, Dios, a poder ser fieles en predicar tu palabra, ser fieles en utilizar la ley para mostrar a las personas que no pueden ser salvas por tus obras, por sus obras, y guiarlas a Cristo. Por favor, ayúdanos, Dios. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le llames, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.